Buenos días, soy Ana Cristina Lecaro Manrique, alumna de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Estamos hoy aquí muy contentos de tener a estos tres importantes invitados que nos acompañarán en este conversatorio que tiene como tema el impacto de la visita del Papa Francisco al Ecuador. Francisco es el primer Papa no europeo, el primer Papa latinoamericano y jesuita. Ha tenido una gran acogida no solo entre los fieles católicos, sino en el mundo entero. Está con nosotros José Alfredo Cabrera, Tania Tinoco y el padre Gustavo Calderón, sacerdote jesuita. Cada uno, experto en diferentes temas, nos contará su punto de vista para analizar el impacto social, mediático y espiritual de la venida del Papa. Antes de empezar con el conversatorio, los invito a ver este video realizado por la alumna de la facultad, Adriana Peralta, en colaboración con el CEPA. Papa. Y sucedió. El jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, era proclamado el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Habemus Papam, corearon los feligreses que encendían la plaza del Vaticano entre llantos, aplausos, banderas y carteles llenos de esperanza y amor. Sereno, de mirada pacífica, y con una bendición al pueblo desde su entrada, empezó un camino que se vería destacado por la sencillez que cultivó desde sus inicios, cuando era arzobispo en su natal Buenos Aires. A los sacerdotes siempre les ha recomendado misericordia, valentía apostólica y puertas abiertas a todos. Cuando cita la justicia social, invita en primer lugar a volver a tomar el catecismo, a redescubrir los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Hijo de emigrantes piamonteses, se diplomó como técnico químico y eligió luego el camino del sacerdocio entrando en el Seminario Diocesano de Villa Devoto. También se licenció en Filosofía y Teología y por varios años dedicó esfuerzos como catedrático. Pero su ascenso más significativo se dio cuando el Papa Juan Pablo II le nombra obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El efecto Bergoglio se ve también entre los jóvenes, donde aumentó del 27.1 al 51.1%. Le siguen los separados o divorciados con el 63.6%, donde hay nuevas aperturas de la iglesia. Continúan los casados con el 69.9% de agrado. Y continúan las personas viudas con el 77.3%. El 79.2% de entrevistados consideran que el pontífice está más adelante que los fieles respecto de los temas éticos, y el 89% considera que lo está más adelante que el resto de jerarquías eclesiásticas. Yo solamente estoy admirado de la humildad de ese hombre, de acordarse de mí, porque yo en su vida he tenido poca intervención. Lo conocí aquí en el colegio en 1980-81 y en el 85 en Buenos Aires. Allí me trató a cuerpo de rey y estuvo conmigo en el aeropuerto, en la cafetería, porque mi avión salió con 2 horas y media de atraso. Y entonces me estuvo ofreciendo cosas argentinas con una sencillez, una amenidad muy grande. Es aquí en el Parque Samanes donde luego de un consenso se decidió que el Santo Padre realice su primera misa campal en el marco de su recorrido por nuestro país. Mientras tanto, las expectativas de los fieles son muchas. Yo lo espero con mucha alegría, así como lo recibí en la JMJ de Brasil. Yo lo espero acá en Ecuador de la misma manera, con mucha alegría, para que el Papa me transmita esa paz que solo Él transmite, y sobre todo porque es la máxima autoridad de la Iglesia. Y pienso que el Papa Francisco nos tiene mucho que decir acá al Ecuador para renovarnos en la fe y ser un país más cristiano, más católico. Para mí es una inmensa alegría que el Papa venga acá a Ecuador. Creo que para nosotros como ecuatorianos y más que nada como católicos significa muchísimo esta visita porque el Papa nos viene a traer ese mensaje de amor, de paz
y creo que también nos invita a salir de nuestras iglesias, de nuestras familias, porque es ahí donde realmente el Señor nos necesita. Más allá de sus muestras de caridad e infinito amor por los desamparados, el Papa Francisco ha roto esquemas al pronunciarse sobre temas como los derechos de los homosexuales, el divorcio, los gastos de la Iglesia, el ateísmo, explotaciones multinacionales. Incluso se ha destacado su participación en la resolución de conflictos internacionales, como el caso Cuba-Estados Unidos. Quizás sea por dichas acciones hasta tomarse una selfie con un grupo de jóvenes que la revista Time lo nombró como personaje del año, y en muy poco tiempo ha ocupado centenares de portadas en los medios de comunicación más famosos del mundo. Bueno, iniciamos entonces con José Alfredo, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué piensa usted de la venida del Papa Francisco a Ecuador? ¿Cuál es su punto de vista sobre cuál será el impacto que tendrá en nuestro país? Bueno, buenos días a todos. Es muy grato encontrarme aquí en presencia de todos ustedes. Les agradezco su presencia y agradezco también a la Universidad Espíritu Santo por la invitación a este importante conversatorio. Y también un saludo a todos los que me acompañan en esta mesa. Creo que en primer lugar tenemos que hacer un análisis de los contextos en los cuales estamos situados para poder entender en su magnitud la visita del Papa. En primer lugar, creo que tenemos que entender que el Papa Francisco se está enfrentando a un mundo cada vez más mediático. Un mundo en donde la fuerza y los impactos de los medios de comunicación social, especialmente hoy el mundo de la imagen, es algo que debemos tener en cuenta para lo que pasa en la comprensión alrededor nuestro. Sin embargo, también tenemos que decir que los medios de comunicación tienen un espacio relativo, es decir, no son toda la realidad. Hay muchas cosas más que van más allá de lo que son los medios de comunicación. Hay una foto que ustedes pueden encontrar si googlean en internet en la comparación de la Plaza San Pedro ante la elección del Papa Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco. Mientras que en la elección del Papa Benedicto XVI presenciaba una multitud de gente la elección y esperaban ante la salida en el balcón de San Pedro del nuevo Papa, mirando físicamente, en el caso de la elección del Papa Francisco no solamente estaba atiborrada la Plaza San Pedro, sino que junto con la gente, de las manos de las personas salían unos aparatos que ahora todos conocemos que se llaman smartphones. Es decir, todo el mundo estaba tomando esa foto y lanzándola a través de las redes sociales porque todo el mundo quería comunicar que había estado ahí. Francisco entonces es el Papa que ha surgido en medio de un pico de desarrollo de las redes sociales y de la época en donde estos aparatos se han convertido prácticamente en una extensión artificial del brazo de gran parte de la humanidad. Uno de los vaticanistas más importantes del mundo católico, el norteamericano John Allen, acaba de explicar en un artículo muy interesante que la nueva encíclica del Papa Francisco sobre la ecología, que saldrá a la luz mañana, muestra que el Papa Francisco es casi un Benedicto XVI y lo nombra con un lenguaje apropiado a nuestro tiempo. Lo va a definir como Benedicto 2.0. Es decir, es un upgrade del Papa Benedicto. Algo así, con el respeto del Papa Benedicto, una versión mejorada. John Allen dirá que es la misma letra, pero con otra música. Ha cambiado la música, pero la letra es distinta. Es evidente, y no tenemos que tener miedo de ruborizarnos ante esto, que Benedicto XVI no gozaba de buena prensa, ni era un personaje que gozara de la benevolencia mediática. Pareciera que era todo lo contrario.
Francisco posee el arte de la comunicación, del gesto que le brota, no es un actor, el gesto le brota con naturalidad de su fe y de su admirable amor por el Señor y por las personas, especialmente aquellas que necesitan de la misericordia. Cada abrazo y cada gesto benevolente con cualquier persona del Papa Francisco es replicado instantáneamente por millones de personas. Hoy, el alcance y efectividad que tiene el pontificado de Francisco no tiene punto de comparación con lo que pudo, por ejemplo, haber realizado un Juan Pablo II con sus 250 viajes alrededor del mundo. Hoy sabemos que se puede viajar de otras maneras, o que la información puede viajar de otras maneras. El papado, por lo menos de los que yo he podido presenciar, ha gozado de un liderazgo en estos últimos 40 años de figuras de talla mundial y de altísima santidad. No es usual que una institución humana haya sido dirigida por personas del talante de un San Juan XXIII, del Beato Pablo VI, de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, considerado uno de los intelectuales más importantes de nuestra época, y ahora del Papa Francisco. ¿Esto qué quiere decir? Que la Iglesia vive un proceso de permanente renovación en medio de una continuidad con figuras de un talante intelectual y espiritual de talla mundial. Hay un proceso, entonces, de continuidad, porque el mensaje es el mismo, pero el reto de la nueva evangelización a la que nos llamó Juan Pablo II en el año de 1992, cuando se cumplieron 500 años de la evangelización de América, exige que el Evangelio sea presentado siempre de manera nueva, en su ardor, en sus métodos y en sus formas. Ahora bien, tenemos que preguntarnos en qué contexto de país y en qué contexto eclesial, con qué contexto eclesial y de país se va a encontrar el Papa Francisco. Para nadie es un secreto que Francisco está arribando a una nación que está sufriendo un proceso de polarización creciente y que es preocupante. Un país, además, que desde hace muchos años viene luchando por salir del subdesarrollo y viene luchando también por salir de condiciones de pobreza y de inequidad, como lo viven también la mayoría de países latinoamericanos. Y es una realidad que el Papa Francisco conoce de primera mano. No es una realidad ajena. No es solamente que con el Papa tenemos una conexión especial porque él es latinoamericano y cada gesto que hace lo entendemos a la primera, lo que probablemente no sucedía con los papas europeos, que vienen de otra cultura, que vienen de otras sociedades. No solamente es esa sintonía gestual, sino también es esa sintonía porque sabemos que viene un papa que conoce de primera mano la realidad latinoamericana. En la reunión de todos los obispos en Aparecida, en Brasil, el año 2007, dio a luz el último documento eclesial latinoamericano que confirma, siendo el Papa uno de los principales redactores de ese documento, que el Papa conoce perfectamente la realidad que va a ver prontamente. La conoce como pocos. Y además, si él ha insistido que los obispos, los sacerdotes y todos los agentes pastorales en la iglesia tengamos olor a oveja, es porque él considera que hay que insertarse en la realidad para conocerla y desde allí evangelizarla.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta el contexto eclesial. Obviamente aquí estamos hipotetizando sobre lo que el Papa va a hablar. Nadie tiene los discursos, a menos que se filtren, digamos, pero no los tenemos. El debate teológico de este año en la Iglesia está centrado casi absolutamente frente al tema de la familia. En Filadelfia, dentro de poco, va a ser el Encuentro Mundial de las Familias y luego vendrá el Sínodo Ordinario de la Familia. Y la familia se encuentra en este momento en el centro de la guerra cultural de esta época. La desestructuración que sufren las ciudades modernas, considero yo que tienen su causa fundamental en la profunda crisis que vive la familia en el mundo. Por otro lado, estamos por iniciar en diciembre el Año de la Misericordia. No es casual que el Papa haya querido visitar el Santuario de la Divina Misericordia, que si no me equivoco es el primero o el único en Latinoamérica. Francisco tiene una sensibilidad particular por el tema de la misericordia. Son constantes las referencias a que la Iglesia se parece más a un hospital de campaña en medio de una guerra, donde hay muchos heridos, o, por otro lado, prácticamente es el único líder mundial que ha ido a Lampedusa, al sur de Italia, en las costas italianas, para rezar por los migrantes africanos ahogados en el mar y ha celebrado una misa con ellos. La personalidad de Francisco en medio de este impacto social es otro elemento que no podemos dejar de lado. Él ha insistido, es un papa en salida, es un papa que quiere que la Iglesia salga y ha insistido en la necesidad de que los católicos salgamos a las periferias existenciales y a las periferias geográficas. Ha invitado a los jóvenes a hacer lío, a vivir la alegría de evangelizar. Quiere una Iglesia en salida que no se mire a sí misma, planteando una necesaria renovación eclesial. Su encíclica programática, es decir, si queremos conocer el mensaje del Papa, hay que leer la encíclica Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. Ahí está el pensamiento de fondo del Papa Francisco. Y él, en esta encíclica, traza las líneas importantes de su pensamiento. Por ejemplo, en el ámbito social, él insistirá en una economía que no pueda ser una economía de la exclusión o una economía que vaya generando más inequidad. Y yo creo que hablará alto y fuerte en contra de la cultura del descarte. Su mensaje no va a dejar indiferentes a nadie. Como se dice vulgarmente, yo creo que pisará varios callos y será directo en cuanto a eso. Su mensaje, por otro lado, sabemos que lo social tiene una base fundamental en la persona. La sociedad no va a cambiar si nosotros no cambiamos. Por lo tanto, el mensaje del Evangelii Gaudium está centrado en poner a la persona en el primer lugar en cuanto al respeto y en cuanto a la valoración de su dignidad y valor humano. Será una constante su defensa de la persona. Alfredo, perdón, te quedan 2 minutos. Okay. Y por último, en este aspecto, creo que la familia será otro tema importante que el Papa Francisco tocará. Y cada vez estoy más convencido que la familia en el Ecuador es el eje de la cultura de este país. ¿Qué otros posibles impactos podemos ver? A nivel eclesial, creo que los pastores, los miembros del clero, los seminaristas y los agentes pastorales que escucharán al Papa, escucharán un mensaje de motivación para vivir la alegría de evangelizar. Pedirá también a los pastores que se alejen de la mundanidad espiritual para ser pastores comprometidos, que busquen una renovación de la Iglesia en Ecuador, especialmente con los más necesitados. En la política, no son pocas las veces
en el magisterio del Papa argentino sus manifestaciones de acuerdo al tema de la política. Su lucha contra el terrorismo de la corrupción, como él lo ha llamado, es intensa. En Nápoles insistió que una buena política es una de las más altas expresiones de caridad, servicio y amor. Así se los dijo a los políticos napolitanos. Por último, el mensaje social de esperanza al pueblo ecuatoriano, yo creo que será un bálsamo en estos tiempos convulsionados que estamos viviendo. Creo que el Santo Padre tiene la ocasión de poder ofrecer un mensaje claro y directo que ofrezca respuestas sobre las realidades sociales del Ecuador. Y aquí la pobreza es un tema que está particularmente cercano a su corazón. Hace 2 días, en la misa diaria, habló de la teología de la pobreza, diciendo que está en el centro del Evangelio de Jesús. Pero aprender sobre todo la pobreza de Jesús para salir todos enriquecidos. No es un tratamiento de la pobreza desde la ideología, que busca muchas veces sus propios intereses, sino que va a descubrir qué significa el espíritu de pobreza y de desprendimiento del Señor Jesús y las profundas consecuencias sociales que trae el seguimiento del Evangelio en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Ahora le damos paso a Tania Tinoco. Coméntenos su punto de vista desde la óptica mediática. ¿Cuál cree usted que es el rol que juegan los medios de comunicación en medio de un evento de esta magnitud? Gracias, me encanta estar aquí en esta universidad atendiendo la invitación de Catherine. Quisiera que entendamos un poco el papel que nosotros los periodistas jugamos cuando se trata de recibir a un pontífice. Lo que la gente ve es el resultado de un trabajo de mucho tiempo. Lo que la gente ve en televisión o lo que la gente va a ver es producto de una preparación interesantísima en donde entran muchos recursos. No tienen idea cuántas horas de trabajo ya vamos dentro del canal donde trabajo, justamente para poder proyectar la mejor imagen, el mejor sonido que los ecuatorianos tienen derecho a tener. Pero esto no solamente nos pasa a nosotros como periodistas ecuatorianos, sino que les pasa a todos los periodistas que de una u otra forma cubren a Francisco. ¿Y por qué hablo de cubrir a Francisco? Porque obviamente él inauguró en el mundo entero una nueva forma de dirigirse no solo a los católicos, sino a los habitantes de este planeta. Yo les quiero recordar cómo fue cuando él fue elegido. Habíamos alrededor de 7.000 periodistas en el Vaticano y 2 días después de que él había sido elegido, el día 15 de marzo, nos convocó a todos al aula Pablo VI, ¿es así? Al aula Pablo VI, y dijo unas palabras que realmente nos conmovieron a todos los periodistas presentes. Él dijo primero: yo sé que aquí hay muchos que no son católicos, sé que hay muchos que no creen en Dios, pero lleven mi bendición a todas sus familias, a todas sus casas, porque yo sé que todos son hijos de Dios. Allí el auditorium rompió en aplausos y después él dijo textualmente: el trabajo de los periodistas requiere estudio, sensibilidad y experiencia, pero implica una atención especial respecto a la verdad, la bondad y la belleza. Y esto nos hace particularmente cercanos, porque la Iglesia existe precisamente para comunicar esto, la verdad, la bondad y la belleza en la persona. Cuando él, en este gesto de humildad, con los cuales nos acostumbraríamos después, nos hace esta invitación a los periodistas a trabajar buscando la verdad, la bondad y la belleza, yo creo que empieza esa luna de miel con la prensa en el mundo que todavía continúa. Él es tal vez el personaje más mediático, la joven que había hecho
el reportaje del Papa lo reseñaba como el hombre del año. Ha estado en las portadas de las principales revistas del mundo. Y cuando decía que ha inaugurado otra forma de estar en la prensa, de estar en los medios, es que estamos viendo un Papa que cada cierto tiempo se permite, por ejemplo, bajar a la realidad y conceder entrevistas a algunos periodistas. Ha concedido, me parece que 6 entrevistas hasta el momento, permitiendo todo tipo de preguntas. Y ha hecho costumbre ya que cuando regresa de sus visitas pastorales, en el avión, da una rueda de prensa sin filtro y sin red. Y dice muchas veces, sé que se me va la lengua, pero no importa. Y sus frases, llenas de tanto sentido común para muchos y tan criticadas por otros, llaman la atención al mundo entero. Él es el primer papa tuitero. Si sumamos sus cuentas, las cuentas que él tiene en los diferentes idiomas, si no me equivoco, tiene más de 11 millones de seguidores. Y él sigue escribiendo, sigue inaugurando diversas formas de comunicarse con la gente, especialmente por los jóvenes, justamente porque ha decidido, a través de la misericordia, llegar a todos. A mí me encanta una frase que él empezó pronunciando cuando habló de la necesidad de optar por la misericordia, y más o menos dijo algo así como que no era Dios el que se cansaba de perdonar, sino que éramos los hombres los que nos cansábamos de pedir perdón. Y ahí vino su primer mensaje de la misericordia, que se ha mantenido una y otra vez. De allí que con toda humildad, cuando me ha tocado escribir de la llegada del Papa, lo he titulado Esperando al mensajero de la misericordia. Sin embargo, para hablar de cómo nos estamos preparando dentro del Ecuador, es preciso que todos comprendamos y aceptemos que este es un país laico. Y por tanto, nos corresponde a nosotros, los periodistas, hacer el tratamiento de la visita de Francisco dentro de nuestra realidad. También es preciso aceptar que aunque los católicos son la mayoría en el Ecuador, también existen otro tipo de religiones y también existe un grupo de ateos. Sin embargo, Francisco para todos ellos ha tenido los brazos abiertos. Me pasó algo muy interesante, justamente en el momento en que se escuchaba las campanas en Roma. Mis compañeros de transmisión se pusieron de rodillas, porque en verdad era emocionante escuchar el repique de campanas después que se anunció que Francisco era el nuevo Papa. Y entonces ellos se pusieron de rodillas y yo tuve que, de alguna forma, levantar a Luis Carlos Vélez, de Caracol, y decirle, recordarle, nosotros somos en ese momento periodistas, en ese momento no eres un fiel, hazme el favor de levantarte y seguir trabajando y transmitiendo, porque nos estamos dirigiendo a un mundo en donde no todos son católicos, en donde es preciso aceptar que hay gente que tiene otra forma de llamar a Dios. Y hago una pregunta con respecto a eso y para que nos comente un poco, en un evento de esta magnitud y con tal cantidad de gente, donde el invitado principal de repente no está tan asequible a cada periodista, ¿qué tendrían que hacer los medios, los periodistas, para hacer algo diferente a los demás? ¿Cuál sería el diferenciador que podría hacer un periodista para que su cobertura de esta visita del Papa sea diferente? Bueno, es preciso aceptar que figuras del tamaño del Papa no son asequibles. Eso es lo primero que tenemos que aceptarlo todos. Cuando él ha dado estas entrevistas, ¿a quién lo ha hecho? Por ejemplo, la última lo hizo con Elisabetta Piqué. ¿Quién es Elisabetta Piqué? Es una periodista argentina, amiga del Papa, alguien que tuvo la gracia de conocerlo antes, que lo llamaba Padre Jorge, y como Padre Jorge bautizó a sus hijos. Cuando la nación supo que había esta relación con Elisabetta Piqué, simplemente la dejó en Roma y ella sigue siendo la corresponsal de él. Entonces le di la entrevista a ella. La otra se la dio a Valeria Zualesca, me parece, que tiene 30 años de corresponsal
en el Vaticano, ella representa a Televisa. Y entonces él se permite escoger a quién le da entrevistas. Por lo tanto, los demás tenemos que aceptar que no estamos revestidos de ese halo especial que tienen estos personajes a quien él ha elegido para darle las entrevistas. ¿Cómo hacer algo diferente? Bueno, no les puedo revelar los secretos de lo que estamos trabajando. Ronald Córdoba me mataría. Pero quiero decirles a todos, y para ninguno va a ser una sorpresa, imaginar la dificultad que tenemos para confiar en que vamos a recibir una señal limpia. El gobierno ecuatoriano, con razones o sin ellas, logró de alguna manera apropiarse del evento. Y quiero explicar bien esta palabra, apropiarse del evento para la transmisión. Supuestamente, el Vaticano pondrá un equipo de personas para que se pueda entregar a los diferentes canales la señal limpia, es decir, que no hayan logotipos especiales, que no hayan imágenes especiales, sino la transmisión en sí. Que también, por ejemplo, cuando uno está en el Vaticano, recibe esta señal limpia. Tenemos entonces el enorme desafío de intentar hacer la mejor cobertura con esta señal que no es manejada por nosotros, pero vamos a tener unas interesantes sorpresas para complementar esta transmisión. En todo caso, lo que yo les quiero decir a todos es que vamos a tener la mejor transmisión posible. Se está trabajando durísimo para todo esto y aquí no importa si eres católico, si eres evangélico, si eres bautista o si eres ateo. Realmente todos los periodistas estamos trabajando en ofrecer lo mejor para llevar a los ecuatorianos el mensaje y la visita de un pontífice que se da aquí 30 años después. Juan Pablo II decía, los medios de comunicación son los nuevos púlpitos de la Iglesia, pero los medios de comunicación de Juan Pablo II a los que ahora tiene Francisco son completamente distintos. Y obviamente la televisión ya no es la inmediatez es Twitter, y aquí hay muchos jóvenes que lo saben de memoria. Muchas gracias, Tania, por su intervención. Como siguiente invitado tenemos al padre Gustavo Calderón, sacerdote jesuita, que comparte la misma espiritualidad del Papa Francisco. Padre Gustavo, ¿cuál cree usted que será el mayor impacto de la venida del Papa Francisco al Ecuador y cuál es el mensaje que nos viene a traer? Gracias por estar acá también con nuestros compañeros en este conversatorio. En realidad, la visita del Papa tiene una fuerza sumamente grande para la Iglesia y la espiritualidad nuestra, ¿no? Yo quisiera ir tratando de recoger algunas palabras propiamente de él mismo para entender aquello que significa su presencia entre nosotros, ¿no? El obispo de Bilbao, Mario Iceta, nos dice que Francisco es un regalo de Dios y es un regalo de esperanza. Yo creo que probablemente pudiéramos empezar por allí. Y esto realmente viene desde todo nuestro ser de fe y católico. Por supuesto que para el mundo que no es creyente, y quizás estas palabras no tengan la fuerza que para nosotros, pero la palabra esperanza la entendemos absolutamente todos. Y por eso es que este hombre ha logrado tocar las fibras de tantas y tantas personas en el mundo. Yo creo que cuando él salió al balcón, y bueno, tú estabas allí, sentiste realmente lo que ocurría, y probablemente vamos a recordarlo, este hombre salió un poco hasta entumecido, podríamos decir, con una sensación de, bueno, Señor, tú me traes hasta aquí, yo estoy en tus manos. Pero una de las primeras cosas hermosísimas es esto de pedirle la bendición al pueblo de Dios. Pedirle la bendición al pueblo de Dios. Con lo cual el pueblo de Dios va a estar en el centro de su mensaje, de su vida. Y así ha sido realmente desde el inicio. Entonces, ¿cómo esto no va a ser un regalo de esperanza para la humanidad? Yo creo que esa es una de las cosas primordiales que nosotros podríamos tener, ¿no?
recogiendo un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida de él como arzobispo y como cardenal. Yo quisiera mencionarles algunas cosas para que ustedes las recuerden, porque prácticamente todos las manejamos, ¿no? Él vivía en un apartamento pequeño, ¿no? En vez de la residencia del arzobispo. Una cosa relativamente sencilla. Todos nos admiramos cuando esta conversación del periodiquero, de la relación que él tenía, pero es que así es como él se movía. Esa es la sencillez de vida que él tenía, ¿no? Renunció a su limusina y a su chofer en favor de ¿qué? Del subte y del colectivo en Buenos Aires, ¿no? Y esto ya era una pequeña revolución. Él se movía absolutamente como cualquier cristiano de a pie y como los que tampoco, no necesariamente lo eran. Y esto es clave para entender la persona que él es y su sentir y visión de iglesia, ¿no? Él cocinaba su propia comida, refiriéndonos sobre todo al desayuno y a la tarde, ¿no? Y vivía solo prácticamente en su apartamento, su hermana muy cercana, pero él tenía una vida completamente independiente, ¿no? Disfruta la ópera, el tango, el fútbol, ¿no? Ustedes saben que él es de San Lorenzo de Almagro, y yo tengo por ahí algunas fotos, bueno, hay muchas, ¿no? Pero muy bonita de él, pues con todo su andamiaje papal y con la camiseta presentándola, ¿no? Y esto es realmente hermoso, que está allí, fanático de Dostoyevsky, de Borges, ¿no? Y fíjense ustedes que él, con la edad que tenía, lo que estaba pensando es retirarse pronto, ¿no? Ya tenía pensado ir a una casa en donde vivían o viven los sacerdotes mayores, ¿no? Y tenía separado un cuarto. Esto que estamos mencionando ya nos refleja el tipo de iglesia que él está pensando y proponiéndonos a nosotros, ¿no? Él se va a alejar de todos los andamiajes de la jerarquía que de alguna manera han separado a lo largo de la historia, por diversas razones, ¿no? Lo que ha sido la iglesia hasta este momento. Entonces, este mensaje fresco de aquel hombre que empieza pidiendo la bendición del pueblo, va a estar sumamente en lo fundamental, desde donde se va a construir una espiritualidad y una relación de Dios y de las personas. Entonces esto realmente es clave, ¿no? Probablemente ustedes sepan que él es uno de los hombres más importantes en la reunión de Aparecida en Brasil. Él estuvo detrás del documento final, de la redacción, de los pensamientos, ¿no? Y si ustedes revisan ese documento, ya se van a poder dar cuenta una serie de rasgos que iban a salir luego con respecto al hombre que él es. Entonces, todo esto de discípulos y misioneros, el tema de la iglesia en salida, está ahí, está en Aparecida, ¿no? Y esto va a ser parte de una espiritualidad, ¿no? Hay una pequeña anécdota que me gustaría mencionarla, y es que él tenía ya pactada una entrevista con el padre Ángel Estrada, que era de Schoenstatt, y entonces una de las cosas que les pregunta es, bueno, ¿y cuál es el perfil propiamente del papa que hay que elegir? ¿Cuál es el papa que necesita la iglesia en este momento, ¿no? Y entonces termina diciendo, bueno, tiene que ser un hombre de oración, tiene que ser una persona que cree profundamente que el dueño de toda la iglesia es Jesucristo y no él. Se pudo haber quedado con Jesucristo, ¿no? Pero dice, y no él, ¿no? Y no él, eso ya es un rasgo muy importante. El ser un buen obispo, y sabemos todo lo que se nos ha dicho, nos lo recordaba José Alfredo, el tema de olor a oveja, ¿no? El tema de estar con las personas. Él se entiende pastor antes que nada. Acompaña a la feligresía, acompaña a las ovejas, ¿no? Y fíjense el último punto que pone, ¿no? Ser un hombre que ahora ayude a reformar la curia. Casi se retrató él, ¿no? 2 días antes de salir de Argentina hacia Roma, ¿no? Este tema lo quiero tocar porque resulta importante, ¿no? Desde el primer momento apareció, fueron situaciones difíciles. Él entra a la compañía de Jesús luego de haber estado en el seminario. Él se ordena de sacerdote, al poco tiempo hace la última etapa de formación nuestra, que es la tercera aprobación, le dan los últimos votos y prácticamente con 36 años, con la inexperiencia que aquello puede dar, lo nombran provincial de los jesuitas en Argentina. Y es exactamente el tiempo de la dictadura militar allá, ¿no? Menciono esto y lo traigo porque él
a lo largo de este tiempo, y sobre todo en el primer momento, hubo muchos achaques de detractores con respecto a él, ¿no? Y él va a hablar y va a decir con la misma sencillez que lo ha caracterizado, ¿no? Él dice, y ahí pongo yo con negrilla, dice: hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba para abogar por las personas secuestradas. Pero ciertamente que él no estuvo entre el grupo de clérigos, que lastimosamente sí ocurrió, que estuvieron más cerca de los militares que de las ovejas, ¿no? Pero esto hace que haya equívocos. Entonces es importante decirlo, tanto que por eso Pérez Esquivel en un momento dado dice: sí, hubo obispos que fueron cómplices de la dictadura, pero Bergoglio no. Bergoglio no. Yo creo que esta palabra hay que decirlo para entender además al hombre que es. Y él, en una de las entrevistas al padre Espadaro, que no sé si la de Espadaro es la primera que se da, ¿no? Ahí dice en una parte, él dice: bueno, yo también he tenido que pedir perdón y reconocer que yo me he equivocado en cosas, pero no en el hecho en un momento dado de tapar situaciones de injusticia, ¿no? Eso hay que ser sumamente claros para comprender la persona, ¿no?, que tenemos nosotros por dentro. Yo ahora voy a mencionarles algunos temas sobre ya su visión de iglesia y de fe, rápidamente, porque yo tengo bastante material aquí, no vamos a poder verlo todo, pero él digamos, realmente habla del Padre y de la iglesia. Quiere decir que es el ser fermento de Dios, es decir, el cristiano tiene que entenderse como ser fermento de Dios. Y aquí nos toca preguntarnos, ¿no? Yo indiscutiblemente voy a hablar ampliamente, pero desde una situación más de la fe y de la iglesia católica, ¿no? La iglesia debe tener las puertas abiertas para que todos puedan entrar. Esto también, este mensaje de inclusión de él va a ser repetitivo. Aquí hay que tener las puertas abiertas, pero fíjense lo que dice enseguida. Dice: y nosotros debemos salir por esas puertas y anunciar el evangelio. Aquí no se trata solamente de abrir las puertas. Aquí se trata de que nosotros, llenos de Dios, llenos de una experiencia y de un encuentro con Jesucristo, estoy llamado a salir, discípulos y misioneros de Aparecida, y la fuerza de iglesia en salida, que realmente es un rasgo clave para él, ¿no? Eso de una manera un poco ilustrativa, ¿no? Ver el mundo de hoy, y básicamente él recoge el evangelio. Fíjense ustedes: la humildad, el servicio y el amor. ¿Para qué necesitamos ir más allá? Es decir, si nosotros vivimos eso, la transformación del mundo en el que estamos va a ser fuerte, plena. Entonces, eso también como un rasgo para compartirlo, ¿no? Él sueña, dice, con una iglesia madre y pastora, ¿no? Madre y pastora, ¿no? Dice que los ministros tienen que ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas acompañándolas. Esta palabra acompañamiento es muy ignaciana, viene desde los ejercicios espirituales, viene desde el ser de un jesuita, de alguien que pertenece a la familia ignaciana. Todos estamos llamados a acompañar, los padres a los hijos, indiscutiblemente los hijos a los padres, especialmente cuando son mayores. Pero aquí realmente intenta decir que el ministro tiene que meterse en la historia de su feligresía y poder comprender lo que ahí ocurre, ponerse en los zapatos y desde ahí procurar respuestas nuevas, acordes a la historia de hoy. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Y por eso va a decir pues, que necesitamos una reforma de actitudes, ¿no? ¿Cuál es el Dios en el que él cree, ¿no? Nuestro Dios, que vive en la ciudad y se involucra en la vida diaria, no discrimina ni relativiza. Su verdad es la del encuentro que percibe diferentes rostros. Este tema va a estar muy fuertemente puesto en todo su mensaje, ¿no? Dice que esta mirada, ¿no?, refiriéndose a esta mirada de misericordia, de ver, es la base de la amistad social. Fíjense ustedes, ¿no?, del respeto por las diferencias, no solo económicas, sino ideológicas. Es también la base de todo trabajo como voluntario, ¿no? No se puede ayudar al excluido si no se van a crear comunidades inclusivas. Él repite, ¿no? Hay ciertos temas que van a ir forjando una espiritualidad, si ustedes quieren, ¿no? Una espiritualidad, ¿no? El rostro de Dios es el de un Padre misericordioso que siempre tiene paciencia. Ahí está pues todo el tema de lo que corresponde a la misericordia, ¿no? La cercanía y el poder comprendernos misericordiosos, ¿no? Sumamente importante, ¿no? Hablando del mismo Dios, ¿no? Un Dios que se acerca Él mismo.
Él mismo, Él se involucra, es el Dios de la encarnación, es el Dios de Belén, del pesebre, del que realmente entra en la historia tuya y mía, ¿no? Esa es la experiencia que Él tiene y de esa manera Él realmente quiere acercarse, ¿no? Y por eso también va a decir, porque no es un Dios spray, ¿no? Que rapidito se saca, se pone y es toda, y me parece que José Alfredo lo mencionaba, el tema del descarte, ¿no? El tema del descarte. Hoy como una filosofía del descarte no hay nada más en contra de una espiritualidad profunda. Aquí viene algo que es clave para comprenderlo a él, ¿no? Él va a decir que prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comunidad, de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y de procedimientos y de meramente ritos. Necesitamos que nosotros, y piensen que la iglesia no es la jerarquía, la iglesia somos todos aquellos que compartimos una espiritualidad y una fe y que se supone que debiéramos estar en la calle llevándonos y tratando de encontrar cosas y de descubrir, porque Él va a insistir en estar completamente conectados a la historia del ser humano, ¿no? Entonces, esta iglesia accidentada, manchada puede ser, pero en búsqueda es mucho más real a lo que corresponde al querer de Dios y a lo que está fundamentado en el Evangelio, ¿no? Este hombre, Jorge Bergoglio, pues es jesuita, ¿no? Y viene de esta realidad que nosotros tenemos aquí. Este es un texto del padre Pedro Arrupe, también fue general de los jesuitas antes, en la década de los 70, ¿no? Y él va a decir esto, fíjense ustedes: no tengo miedo al mundo nuevo que surge, temo más bien que la compañía tenga poco o nada que ofrecer a ese mundo, ¿no? Que pueda justificar nuestra existencia. No pretendemos defender nuestras equivocaciones, y aquí viene la parte importante, pero tampoco queremos cometer la mayor de todas, la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos, ¿no? La compañía de Jesús en ese tiempo mismo, estamos hablando del año 75, cuando fue la Congregación General Nuestra 32, decía en alguno de sus textos: la misión de la compañía de Jesús hoy es el servicio de la fe, del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta, en cuanto forma parte de la reconciliación de los hombres, exigida por la reconciliación de ellos mismos con Dios. Fíjense ustedes, es decir, la fe y la promoción de la justicia están en la base absolutamente de todo, porque no podemos nosotros solamente pegarnos en el pecho y de decir que mi relación intimista con Dios es extraordinaria, cuando afuera hay unas injusticias tremendas. A veces el tema de la moral sexual está completamente por encima de una moral social, cuando ambas son el todo de nuestra fe, ¿no? Y esto, ya para ir terminando, para que se comprenda, también es de los documentos de la Compañía de Jesús en el año 75, ¿no? ¿Qué significa ser jesuita? Reconocer que uno es pecador y sin embargo llamado a ser compañero de Jesús, como lo fue Ignacio. Qué hermoso que es que nosotros seamos capaces de sentirnos compañeros y compañeras del Señor en base a un encuentro. A lo mejor yo no voy a tener tanta fe, pero recojo los principios y los valores de la persona misma de Jesús, ¿no? ¿Y qué significa esto de ser compañero de Jesús, ¿no? Comprometerse bajo el estandarte de la cruz en la lucha crucial de nuestro tiempo, la lucha por la fe y la lucha por la justicia que la misma fe exige. Cuando Él va a hablar en el documento sobre la misericordia y el año de la misericordia, Él va a hablar de misericordia, ¿no? Va a estar hablando de misericordia, también va a hablar de justicia. Traten de llegar a ese documento también, que es maravilloso, ¿no? La alegría del Evangelio, pues como ya nos decías tú, lo retrata. Yo diría que retrata a este hombre y la espiritualidad y la iglesia que nos pide. Pero esto de hacer justicia implica partir desde la misericordia, es decir, desde mi experiencia de Dios, del Jesús, del Evangelio, yo voy a la justicia, ¿no? Realmente bañándola con ese halo de misericordia y de lo que es la persona de Jesús. Hay muchas más otras cosas, pero hasta ahí llegamos. Creo que podemos abrir un espacio para charlar también. Yo quisiera que me permitas solamente complementar algo de lo que Gustavo dijo, porque se refirió a un tema bien interesante, periodísticamente hablando. Cuando ocurrió la elección del Papa, efectivamente, un lunar que se intentó poner ante él fue su participación como jesuita
durante la dictadura militar. Hubo mucha literatura perversa en ese tiempo. ¿Y por qué digo perversa? Porque después, hace unos meses, se comprobó que uno de los principales detractores del Papa es quien realmente había sido colaborador de la dictadura, ¿no? Entonces creo que allí aplico una frase que me la enseñó un sacerdote amigo, aun cuando discutíamos mucho, y él decía que Teresa de Ávila tenía una frase que dice: la verdad padece pero nunca perece. Así que a los periodistas nos cae bien eso de que la verdad puede sufrir un poco, ¿no? Pero después va a alumbrarnos a todos y también va a pasar en este país. Bueno, y ahora damos paso a las preguntas del público. La primera está dirigida a Tania. ¿Cuáles fueron los efectos post-visita del Papa Juan Pablo II y qué podríamos esperar ahora? Bueno, la gran pregunta que todos tenemos es ¿qué va a venir a decirnos? ¿Y qué va a venir a decirle a un país como el nuestro que desgraciadamente está polarizado? Un país en donde se ha convulsionado, por ejemplo, con las últimas marchas que no han sido precisamente convocadas por políticos, sino por la gente de a pie, la gente que se autoconvocó. Entonces, ¿qué va a venir a decirnos aquí? Es la principal preocupación que tenemos. Y por otra parte, si esta visita del Papa se va o no a convertir como básicamente como un tema político. Estamos preguntándonos, por ejemplo, ¿va o no a venir el presidente Maduro? Nos estamos preguntando los periodistas. ¿Van o no a venir los presidentes de la CELAC? ¿Van a estar invitados en esas sillas especiales que se ha puesto? Entonces todavía falta mucho. Y yo también quisiera contestar aquella pregunta que me han hecho. La siguiente pregunta está dirigida a José Alfredo. ¿Por qué cree usted que el Papa escogió Ecuador, Bolivia y Paraguay como primeros países de Latinoamérica para visitar? Esta es una pregunta muy complicada, incluso se la comentaba a ella al comienzo y decía, yo no sé. O sea, no tengo una respuesta inmediata y clarificadora sobre esto. Argentina es evidente que no va a ir en este momento. Argentina, el Papa es una figura extremadamente relevante en la escena pública argentina e incluso él ha prohibido recibir políticos argentinos en el Vaticano porque muchos estaban aprovechando, muchos querían la foto con Francisco y utilizar la foto con Francisco con fines electorales. Entonces, Argentina, que está también en medio de un proceso electoral próximo, es un país descartado. Brasil, que es el país con mayor cantidad de católicos en Latinoamérica, ya estuvo, ¿no? En el 2013, en la Jornada Mundial de la Juventud. Fue un viaje que ya estaba programado, pactado por Benedicto XVI, ¿no? Y que él aceptó, tomó la posta y se encontró con los jóvenes del mundo en Río de Janeiro. La pregunta es ¿por qué no Chile? ¿Por qué no Perú? O Venezuela, ¿no? Uruguay, ¿no? Como otras posibilidades. Yo creo que no necesariamente el tema pasa por lo complicado que puede ser la escena política, porque también un Juan Pablo II visitó Cuba en medio del gobierno de Fidel Castro, sufriendo incluso muchas manipulaciones ideológicas en su mensaje, en la aparición mediática de imágenes, etc. Y va a ir en septiembre a Cuba. Y va a ir ahora Francisco a Cuba. Entonces, yo creo que haciendo un intento de respuesta, puede pasar por una frase que él tiene en la Evangelii Gaudium y que forma parte de un presupuesto filosófico que él maneja. El tiempo es superior al espacio. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente al Papa Francisco le interesa ocupar mucho espacio geográfico o de grandes multitudes o de buscar una aparición que sea
especialmente relevante como la pensaría probablemente un político o un artista o una persona que está buscando una figuración mundial. Yo creo que para él es importante el tiempo y las pequeñas acciones. Yo he intentado buscar la última agenda del Papa en Ecuador. No sé si al final, por ejemplo, va a ir a las Misioneras de la Caridad en Quito. En la salida hacia Tababela va a parar en Tumbaco, ¿no? Así es, ahí va a parar. Así es. Entonces, digo, ¿por qué ahí? ¿Por qué viene al santuario de la Divina Misericordia? Parece que de manera obstinada quiere estar ahí. Entonces, es un papa que sale del molde y que piensa de una manera distinta. No por ello no es válido su pensamiento, al contrario, creo que tiene otro manejo de la realidad. Y creo que Bolivia, Paraguay y Ecuador necesitan en este momento un mensaje de esperanza, y cuando leamos sus textos entenderemos las razones por las cuales ha escogido estos tres países. Lo demás es suposición que me hago. Está para el padre Gustavo. Mediante el mensaje del Papa, ¿de qué manera la Iglesia ecuatoriana tiene pensado generar una empatía con los jóvenes del Ecuador? Bueno, esa es una hermosísima pregunta realmente y sumamente amplia, ¿no? Yo les diría, y en eso es sumamente importante recordar que desde la figura de este hombre podemos forjar y construir una espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad que yo les diría que tendría ciertos rasgos. Una de ellas es una espiritualidad del desierto, es decir, del saber que hay que ir al silencio, a encontrarse con Dios, con nosotros mismos primero, y desde allí, desde ese conocimiento propio, desde ser el que somos, poder surgir y pensar en salir, ¿no? Entonces, sumamente importante esto de una espiritualidad del desierto. También una espiritualidad del riesgo, ¿no? Ya estamos oyendo nosotros, esto de quedarse ahí sentados, cruzados de brazos, sin hacer nada, no es propiamente lo que debemos hacer. Y la vida de los jóvenes tiene una creatividad y un deseo de movimiento que se trata pues de empatar, ¿no? De poder empatar lo que significa el tomar esta adrenalina espiritual, si se quiere, para poder dar pasos y de compromiso, de ayuda a los demás, ¿no? Viene todo el tema de la periferia, entonces una espiritualidad de periferia, en salida. Yo creo que los jóvenes van a estar dispuestos a esto. Ya hay muchos que lo saben, pero quizás desde esta figura que contagia por la credibilidad que por diversas razones ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Los jóvenes realmente van a poder surgir desde esta espiritualidad de las periferias y una espiritualidad de solidaridad, Yo creo que eso es sumamente importante, que son cosas desde donde la Iglesia debe de saber acercarse, ¿no? ¿Cuáles son los canales de comunicación que los tenemos que hacer? Creo que está por explorarse, ¿no? Hay tarea pendiente de nosotros como Iglesia. Algunos lo pueden hacer mejor quizás desde algunas parroquias, desde colegios, pero todavía nosotros tenemos que aprender a llegar más a los jóvenes para esa empatía. Pero si nosotros podemos brindar realmente la oportunidad de saborear esta espiritualidad del desierto, ¿no? Del riesgo, de estar comprometidos, de la solidaridad, realmente es algo que va a poder refrescar la Iglesia toda ecuatoriana nuestra. Otra pregunta, padre. Alguien pregunta, ¿qué quiere decir exactamente ser fermento de Dios? Bueno, ser fermento de Dios significa que desde mi experiencia personal que yo he tenido, ¿no? Yo voy a ir a la sociedad, a la Iglesia, y desde ahí hacer una hermosa masa y construir una nueva sociedad con todos estos rasgos y valores que hemos ido mencionando en este momento. Es decir, ¿cuáles son? Si no hay un detenerse, si no hay un pensar y mirar hacia adentro personalmente, a nivel de familia y a nivel de sociedad, ¿qué cosas no están bien? Difícilmente yo voy a poder ser fermento. Ser fermento significa que yo voy a alimentar y a positivar desde el Evangelio y mi experiencia de Dios, con todo lo que significa, y recordemos lo que nos hablaba de la caridad, del amor, de la humildad, de la sencillez, de un estilo de vida, ¿no? Ustedes pueden leer muchas cosas sobre él en la parte de la sencillez. Entonces, mirémonos si realmente nosotros tenemos una vida sencilla, por ejemplo.
con qué cosas vivimos. En ocasiones nos encontramos que tenemos mucho más de lo que en realidad necesitamos. Entonces yo estoy llamado a ser fermento desde ahí, desde mi experiencia de Dios y a tocar a los otros, ¿no? Hemos conversado cómo la venida del Papa Francisco al Ecuador tendrá un gran impacto, y no solo en el ámbito espiritual, sino además en diferentes áreas de la sociedad. Este fue un evento realizado por la Facultad de Comunicación y les agradecemos por habernos acompañado.